¿cuál sería una frecuencia vibratoria para el sexo, para la sexualidad? Si es que tiene. Ujú. Bueno, fíjate que en el número 5 me remonta inmediatamente ahí, porque el 5 tiene que ver con la libertad, el 5 tiene que ver con el cambio, el 5 tiene que ver con el movimiento, con el baile, es el número de la miel, es el número de las rosas, es el número de asomarse a todo y no clavarse a nada. Quienes tienen número 5 son personas que siempre tienen un lenguaje que adecuan según la persona, pero también tienen una manera de vestir según la ocasión. Entonces, los números 5, también relacionado al Solkin, serían como las serpientes, personas que tienen una elevadísima energía vital, que si no la ponen en movimiento, como por ejemplo el 5, que es el baile, les quemaría esa energía dentro de sí. Tienen un entusiasmo y un fuego interno que necesitan moverlo intuitivamente, porque definitivamente es un voltaje tan alto que si no lo liberan, que si no lo dan, les inflamaría, dolería. Entonces, siempre que conocemos a una persona serpiente o que conocemos a una persona número 5 cuando lo veo en su numerología, puedo comprender sus altos niveles de voltaje que el universo le da todos los días y los cuales tienen que tener canales de expresión. En específico, el número 5 tiene que ver mucho con el baile y el baile, si te fijas en sus movimientos, no son muy diferentes al acompasado que tiene exactamente con estos hilos del alfa y el omega, ¿no? Que son el alfa y el omega. El alfa es convexo, el omega es cóncavo, el alfa es masculino, el omega es femenino. Pero estos dos hilos dorados que van alrededor de la columna, que es nuestra varita mágica, al hacer los movimientos del baile, también estás moviendo esa energía, le estás dando una liberación. Como la conexión que hicimos previo a esta conexión hacia los 7 rumbos, es una manera de expandir la conciencia que de por sí la conciencia no tiene límites. En ninguno de los 7 rumbos que hicimos hay un límite, ni hacia la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, al centro. Por lo tanto, si no hay límite en la conciencia, todo es aquí, todo es ahora. Entonces, en esta densidad, la energía, lo que llamamos también Kundalini, ¿sí? El baile ayuda muchísimo, pero en el 5 es una necesidad. Hay personas que inclusive se expresan del baile como una adicción. Conocí en Cali, que es la sede mundial de la salsa, el chofer que me recibió en el aeropuerto me dijo, yo cada fin de semana me reúno con un grupo de amigos y amigas y bailamos salsa. Me dice, y lo único que escucho en mi taxi son 3 estaciones de salsa. Entonces, bueno, ya no le quise preguntar su fecha de nacimiento ni nada, pero claramente me estaba hablando de esa imperiosa necesidad de moverse y de que si no se mueve como lo hace, él no estaría en ese punto cero de paz o de baile si no se esté combinando con otro tipo de energías. Porque una cosa es bailar, puedes combinar con otras sustancias como alcohol o como drogas, entonces puedes estar abriendo portales, ¿sí? Para que ya no seas tú el que está bebiendo, el que está fumando, el que está bailando, sino sean otro tipo de espíritus o de entidades que ya estén haciéndolo a través de ti. Ahí es cuando, digamos, puede cambiar como su esencia, pero en el 5 siempre pongo mucha atención en eso, porque, digamos, dependiendo dónde tengas ese número 5 también es donde podemos encontrar bloqueos. Pero sí, definitivamente, de todos, el 5 todas las personas 5 son bailarines, son del baile. Es interesantísimo porque es una manera de sublimar toda esa energía, toda esa pasión, que la pasión es el amor en acción, es una manera de moverse. Entonces, el universo es sinónimo de movimiento. Tú hablaste de que todo es una frecuencia. Si te fijas un círculo, que sería como el origen, cuando tú rompes el círculo, se vuelven como espirales continuas. Si tú ves el número rojo, digo, la frecuencia del rojo es como mucha distancia entre sus crestas, pero si ves el violeta, están muy cercanas la distancia entre sus crestas, dependiendo de la velocidad del movimiento de esa espiral y de la distancia entre sus crestas, es como clasificamos si es rojo, es naranja, amarillo, azul, y también le ponemos una frecuencia en hertz o en megahertz, ¿no? Y podemos saber, digamos, por ejemplo, en el caso de la rosa, qué frecuencia tiene, que es equivalente como a 232.
La frecuencia de los huesos es de 50 Hz. O sea, al final, nada más por ese circulito, saber qué tan separado está uno de otro en su ascensión o en su spin, en su espiral, ya le ponemos un color, una frecuencia y podemos hablar de altas frecuencias, de bajas frecuencias y podemos hablar de vibraciones según la distancia, por ejemplo, en los colores o en los chakras, ¿no? Entonces, el número 5 sí, definitivamente, por ejemplo, en el código de Sofía, el código 5 es María Magdalena en la garganta, pero la fisiología de la garganta está muy relacionada a la fisiología sexual. Sí, sí, se ha visto que hay una conexión directa. Cuando hay una represión o bloqueos en la expresión de la voz, también llega a haber, como es arriba, es abajo, bloqueos en la expresión de la sexualidad. Entonces, definitivamente, no es algo tan sencillo como expresarlo así o etiquetarlo, pero si lo vemos holísticamente, hay muchos flancos por los cuales podemos llegar a un buen diagnóstico o evaluación respecto a los números relacionados a la sexualidad y en este caso al baile, ¿no? Como una expresión, digamos, no física de la sexualidad, pero al final sí es una relación entre sexos, porque por lo regular bailas con una pareja, aunque también puedes bailar solo y es una autogratificación y está bien, pero el ideal es que esa energía se mueva, porque el agua que no fluye se estanca y la sangre que no se mueve se coagula. Entonces, bueno, por ahí te podría decir un poco acerca del 5.